Comenzamos con las noticias y el primero de los temas que abordaremos es que hoy el Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Dalanese, pues ha presentado su informe final de gestión y se ha despedido de Guatemala. Ha agradecido profundamente al presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, el hecho de que se le haya dejado trabajar durante su administración. Francisco Dalanese se despidió como comisionado contra la impunidad en Guatemala, luego que dimitiera ante la Organización de las Naciones Unidas a finales de abril. Dalanese agradeció y felicitó al ministro de Gobernación y a la fiscal general del Ministerio Público, pero en especial le dio gracias al presidente Otto Pérez Molina. Es la última vez que me dirijo a ustedes para presentar un informe de labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y quiero comenzar por felicitar al gobierno, en la persona del señor presidente de la República y del ministro de Gobernación, y a la fiscal general por la lucha abierta contra la impunidad en este país, con resultados importantes y con cambios significativos que, si bien todavía no estamos o no llegan a las condiciones óptimas para luchar contra la criminalidad, son cambios que se sienten, si no de un día para otro. La comparación de la Guatemala de hoy con la de hace 2 años creo que deja resultados positivos. Quiero agradecer en este momento al señor presidente de la República la posibilidad que nos ha brindado, y a mí en lo personal, para poder trabajar durante este tiempo de su gobierno al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y quiero reconocer públicamente, señor presidente, que usted ha honrado su palabra al haber dicho como candidato que solicitaría una prórroga de la comisión hasta el 2015 y que respetaría el plazo constitucional de la señora fiscal general de la República. Y repito, reconozco en eso su probidad y que es un hombre de honor. Y es una satisfacción haber trabajado en su gobierno bajo esas condiciones. El mandatario Otto Pérez Molina reconoció y agradeció el trabajo de Francisco Dalanese luego de estar 3 años al frente de la CICIG. Por eso yo hoy públicamente, como presidente de la República, y estoy seguro que en nombre de los funcionarios del gobierno de Guatemala y del pueblo de Guatemala, quiero presentarle un sincero agradecimiento a Francisco Dalanese por estos 3 años de entrega, de esfuerzo y de compromiso para con Guatemala. Le agradezco a Francisco esa dedicación, esa experiencia y ese liderazgo que supo poner al frente de ese delicado puesto en la CICIG para luchar en contra de la impunidad en nuestro país. Yo estoy seguro de que hubo críticas, de que hubo señalamientos y hubo una serie de cosas, pero muy bien lo dijo él. Cuando hay esos señalamientos, y especialmente en el tema de la justicia, es porque las cosas se están haciendo y se están haciendo bien hechas. Yo quiero pedirle a ustedes que le demos un aplauso, por favor, al comisionado Francisco Dalanese, agradeciéndole este esfuerzo y este sacrificio que ha hecho. Momento de abrir la discusión. Comencemos revisando qué es lo que dicen las redes sociales al respecto de esta nota. Dice Lorena Segovia: sí, claro que sí. ¿Qué burla? Pues se cumplió. ¿En qué cumplió? En callarse e inventar contra los hermanos Valdés Pais. A Bea Osvaldo: ojalá se cancelara esa institución. Ha habido muchos personajes perjudicados injustamente. Nos dice Armandowski: gracias a Dios mediocre. Nos dice Rafael Pérez: alguien sabrá qué día y a qué hora se va. Amaru Martínez: que se vaya, que le vaya bien, mentiroso, soplador de corruptos y mafioso. Sandro González: sí, pero saber en qué país, porque en Guatemala las cosas siguen igual o peor.
Comenzamos con la discusión, dándole la bienvenida y esperando su opinión al señor Philip Chicola. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Valesca, quien nos acompaña hoy como invitada especial. Buenas noches, Hugo. Y buenas noches a todos nuestros televidentes. Yo creo que hay que hacer una evaluación de la gestión del señor Dalanese. Y yo empezaría diciendo que en el informe que él presentó el día de hoy, de labores de este año de la CICIG, presenta como resultado 5 casos exitosos. Entre ellos el caso Pavón, que ya vimos que el tribunal absolvió a la mitad de los acusados, y luego presenta casos menores, caso Gasofa, que es una persecución contra una estructura de contrabando con condenas menores a los 10 años, otros 2 casos de estructuras que operaban, una en Retauleu, una en Alta Verapaz, y finalmente el caso Vidal Requena, del ex subdirector del sistema penitenciario acusado de lavado de dinero, quien solo consiguió una condena de 6 años. Aquí no ha habido, la CICIG no ha cumplido su mandato de desarticular a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que por ello se entienden estructuras de sicariato que operan dentro de las fuerzas de seguridad, estructuras de corrupción, estructuras para procurar impunidad. Esas estructuras no se han tocado. Los casos que ha tocado la CICIG son bastante marginales. Y aún así, el gran problema que tiene CICIG es que esos 5 casos muy chiquitos se ven opacados por denuncias como el caso de los Valdés Pais, que estuvieron injustamente imprisionados en la cárcel durante 3 años sin que se les diera el derecho de una apertura a juicio. Las denuncias de la instrumentalización de testigos protegidos, del colaborador eficaz, que es una herramienta bien utilizada alrededor del mundo, pero que aquí en Guatemala ha degenerado. Y finalmente, el rol político que ha jugado la institución. Recordemos en el marco del caso contra el general Ríos Montt, que no está encuadrado en el mandato de CICIG se pronuncia. Entonces, al final de cuentas, creo yo que la gestión del señor Dalanese se va con muchas más sombras que luces. Vamos a las redes sociales, y es que tenemos interacción en vivo. Ricardo Ayala, la CICIG creo que tiene un fin de justicia, pero tener a un extranjero que nos diga cómo hacerlo es preocupante. Observatorio, es positiva la construcción de la justicia y la paz en el país. Los grupos de poder paralelo siguen operando. Apenados, la CICIG se convirtió en un oscuro poder paralelo, además de enjuiciar a jueces que les han resuelto en contra. Emanuel, qué mentira, qué bueno, hay que decirle adiós. Abrimos la discusión y le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros esta noche a la licenciada Valesca Ruiz. Sígala usted a través de su cuenta @Valesca_Ruiz. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Filip, Hugo, Juan Carlos, a todos los televidentes, buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto acompañarlos. Y pues en relación al tema, creo que uno de los grandes propósitos que se tenía desde su inicio era fortalecer las instituciones del sector judicial y de las políticas públicas del país, lo cual hemos observado que no ha habido un mayor avance, sino al contrario, hubo un gran retroceso y se creó una desconfianza total en la ciudadanía, más de la que ya había, y un retroceso total en materia de justicia. La comisión no contó con una estrategia política ni jurídica bien establecida. Y fue por eso que hubo varios errores en estos años. Es preocupante que sea el segundo comisionado que renuncia. Entonces es muy preocupante el retroceso que esto está creando en nuestro país. Le doy las buenas noches y le pregunto a Hugo Novales, ¿hay algo positivo de CICIG, Hugo? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Philip, buenas noches, Valesca, y buenas noches también a nuestros televidentes. Bueno, para evaluar la gestión de la CICIG hay que tomar varios puntos en consideración. Me parece que primero tenemos que entender cuál fue la situación del sistema de justicia al entrar la CICIG a Guatemala. Segundo, me parece que también tenemos que plantearnos algunas dudas con respecto a la manera en que se implementó el trabajo de la comisión y no tanto a si esta era necesaria o no. O sea, al final vemos que el debate se corrió en algún momento de
si la CICIG era necesaria o no, si era pertinente o no, a los resultados que se obtuvieron, ¿sí? Y esto me parece que es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluarlo. O sea, la CICIG, un ente del tipo de la CICIG es necesario. Evidentemente no fue la mejor manera de implementarlo, y la pregunta que me hago yo es, el presidente pues declaró ya en este evento que la CICIG, o que digamos que no tiene la intención de que la CICIG permanezca en Guatemala más allá del final de su mandato en 2015, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tipo de resultados vamos a esperar para esa fecha que efectivamente justifican el que la CICIG se retire? Es decir, ¿se va a retirar en ese momento con una labor cumplida o se va a retirar en ese momento con cuentas pendientes como todavía existen? Como una misión fallida, así lo podemos plantear. Vámonos a las redes sociales en vivo. Cris, la misión de CICIG era el combate a grupos paralelos y lacras insertadas en la estructura de gobierno. Lo cumplió. Nuestro compañero Giovanni Frati también está interactuando con nosotros en vivo a través de las redes sociales con su cuenta @Frati Giovanni. Nuestro compañero Bobby Loesner dice en nota de 0 a 10, 0. Todos ellos son de la clase de estudiosos o profesionales en su rama que se cansaron de trabajar, nos dice Bobby. Giovanni, un fracaso, ya que Guatemala sigue siendo un país con altos grados de impunidad, según lo que entiendo. Sara Violeta nos dice, de acuerdo, aquí no vino a hacer nada bueno, ni él ni el anterior. Jorge Rodas, mi pregunta es, ¿qué impunidad está combatiendo la